Las cifras oficiales sobre la COVID-19 en Venezuela siguen generando dudas y una de las personas que ha puesto en, quizá con números en la mano, más en duda, las cifras del gobierno de Nicolás Maduro es el doctor José Manuel Olivares. No solamente es parlamentario y dirigente opositor, sino médico y parlamentario, además en el exilio. Esperemos que el tiempo nos dé también para hablar sobre eso. Gracias por este contacto con contrapunto.com. Muchas gracias, doctor Olivares. No, Vanessa, gracias a ti, de verdad, por seguir metiendo otras ventanas donde uno pueda comunicarse y expresar nuestra verdad, o por lo menos lo que nosotros estamos registrando en los hospitales y la preocupación ante un tema como este. Es muy importante porque de eso se trata la democracia, de la diversidad de criterios justamente y de voces. Y eso lo tenemos que defender siempre, y más los periodistas. Doctor Olivares, empecemos con las cifras oficiales, porque según el gobierno de Nicolás Maduro, tenemos 468 muertes al día hasta ayer viernes. Le preguntamos, usted dice que prácticamente se duplica este número. ¿De dónde sale ese número que tiene José Manuel Olivares? Vanessa, nosotros, incluso desde antes de ser parlamentario, hemos venido construyendo una red desde un grupo llamado Médicos por la Salud desde el año 2014. Era yo residente de posgrado de radioterapia oncológica en el Hospital Universitario de Caracas y empezamos a tejer junto a otros médicos, el doctor Provencia y otros médicos, una red a nivel nacional que nos permitía tener información real de lo que pasaba. En el 2014 era con el tema de las protestas. Podíamos saber realmente si habían heridos, no habían herido y luchar un poco contra esos mensajes que se forman de que hay tantos fallecidos, no hay. Tratar de decir la verdad. Sí. A partir de ahí se ha construido esa red, se ha fortalecido cada vez más, está en casi todos los hospitales del país y hoy sigue vigente. Cuando nosotros anunciamos, o te hago este preámbulo para que tú sepas de dónde viene la información, es decir, viene de los hospitales. Cada fallecido que lamentablemente nosotros registramos tiene nombre, cédula, historia clínica, fecha, lugar, diagnóstico y hospital de fallecimiento. Es decir, todos los datos que tenemos. ¿Cómo llegan a ese diagnóstico, doctor Olivares? Porque ahí cualquiera puede preguntarse, ¿están exagerando? ¿Son fallecidos con prueba PCR, prueba rápida? ¿Cómo se llega a la conclusión de que son fallecidos por COVID? En esta data que tenemos nosotros hay pacientes con PCR positiva, hay pacientes con PCR post-mortem, hay pacientes con prueba rápida positiva y hay pacientes con sintomatología respiratoria de aparición abrupta sin otro antecedente y sin justificación del fallecimiento. En época de pandemia, Vanessa, y eso se está haciendo en todo el mundo, cualquier infección respiratoria o cualquier paciente con dificultad respiratoria o infección respiratoria que le cause la muerte debe ser considerado COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Lamentablemente, la decisión de Nicolás Maduro ha sido intentar aplanar virtualmente la curva y manipular la información. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, de médicos que no han sido reconocidos en la data de fallecidos. Hay datos de pacientes que le llega el postmortem a los familiares 15 días después. Debo abrir un paréntesis aquí para recordar que el país que menos pruebas PCR hace en toda América Latina es Venezuela, casi que en el mundo. ¿Cuántas se están haciendo? ¿Cuántas se están haciendo en Venezuela, doctor Olivares? Que usted sepa. Ese es el secreto mejor guardado. Ese es el secreto mejor guardado de toda América Latina. Es imposible saberlo, pero los números y las personas que están en higiene nos han dado la información. Lo que reporta Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez nos ha dado la información. Ellos están en un promedio de 600, 800, 1200 en su mejor momento diario. E incluso, Vanessa, aprovecho este momento de las pruebas para decir lo que está pasando hoy. Ahorita hay un aplanamiento virtual de la curva. ¿Qué quiere decir esto? El número de contagios superó el número de pruebas. Es decir, hay más contagios diarios que capacidad de hacer pruebas. Esto hace que haya un aplanamiento virtual de la curva y es por eso que tú has visto que en los últimos días se han mantenido en 1.900, 1.050. Es porque no pueden hacer más pruebas. Si pudiesen hacer más pruebas, el número real, según todos los algoritmos y todos los modelos... ¿Cuál sería el número real de poder hacer más pruebas, doctor Olivares? 3.000, 4.000 casos diarios. Ahorita Venezuela está en un promedio de unos 3.000, 4.000 casos diarios, según los modelos matemáticos. Ojo, los modelos matemáticos son algoritmos, son modelos matemáticos, se alimentan de información, puede tener un margen de error, pero aquí, debo decirlo, nuestras academias han estado muy ceñidas al modelo matemático y ha sido real hasta ahora. Al final, esta es una decisión política que tomó Nicolás Maduro de intentar construir una falsa normalidad. Para llevarnos a un evento electoral. El problema es que Nicolás Maduro nos quiere llevar a una farsa electoral sobre el cadáver de médicos, enfermeras y de cientos de venezolanos, porque tú y yo hemos hablado, Vanessa, en otras oportunidades sobre el deteriorado sistema de salud.
O sea, no es que el sistema de salud se deterioró ahorita, es que ya han sufrido nuestros pacientes con cáncer, nuestros pacientes renales, nuestros niños con leucemia, nuestros pacientes diabéticos, hipertensos. Entonces, y hay un sistema colapsado que no tiene la capacidad de enfrentar el COVID-19. Ahora, doctor Olivares, retomemos los números. Al día de hoy, ¿qué números maneja usted con esta red hospitalaria que nos dice que es la fuente de los datos? Bueno, para este momento, el número de médicos, enfermeras y personal de salud fallecidos es de 150. Esto viene a registrar, Vanessa, luego de mucho estudio y mucha revisión bibliográfica, la mayor tasa de mortalidad en personal de salud en toda América Latina y casi en el mundo. ¿Y cuál es la mortalidad total? La mortalidad total que usted maneja. La tasa de mortalidad en sector salud es de 115 por 100.000 habitantes. Viene a ser la más alta de la región. La mortalidad total en Venezuela de COVID-19 a la fecha, al momento de esta conversación, es de 985, el número real. Ahí hay subregistro. Debe ser más, Vanessa. Te digo otro elemento. Más? ¿De cuánto puede ser ese subregistro, calcula usted? Te voy a decir lo que dice el mundo académico, no en Venezuela, sino en el mundo. Los países desarrollados tienen un subregistro de 10 a 15%. Los países subdesarrollados tienen un subregistro de 25 a 30%. En Venezuela debemos tener un subregistro de 40 a 45% mínimo. Es decir, pacientes que fallecen en su casa, pacientes que no le da chance de llegar a un hospital, pacientes en ciudades remotas de nuestro país. Te doy un ejemplo, hay 3 estados de Venezuela sin terapia intensiva. El estado Bolívar, Amazonas y del Tamacuro no tienen servicio de terapia intensiva para atender a un paciente con COVID-19 y conectarle un ventilador. Entonces, ahí hay una serie de subregistros producto de la difícil comunicación, del miedo, de toda la realidad venezolana, que lamentablemente este número debe ser aún más. Nosotros no nos atrevemos a decir un número mayor porque no tenemos cómo comprobarlo. Pero estos 985 fallecimientos a la fecha, como usted dice, tienen nombre, apellido, tienen todos los datos. Todo, totalmente. ¿Cuántos casos calculan reales al día de hoy, doctor Olivares? Nosotros nunca hemos querido entrar en ese juego de suposiciones, por un tema de responsabilidad. Porque entonces soy titular. En Venezuela hay tantos millones de casos porque dijo José Manuel Olivares. Eso no le hace bien a nadie. Por eso nosotros hemos centrado en hay que hacer más pruebas, hay que decir la verdad, la cosa está grave, hay 70% de ocupación hoy en las terapias intensivas y en las emergencias a nivel nacional, se están muriendo los médicos. O sea, nos hemos centrado al hecho real, no a la suposición. Como te digo, si vamos a los modelos matemáticos, hoy en Venezuela debemos tener unos 3.000, 4.000 casos diarios, es decir, no hemos llegado al tope de la pandemia. Aquí viene otro problema de discusión que es importante que la ciudadanía entienda. El pico, el esperado pico, no llega solo. Uno tiene que construir el pico y tú lo construyes con medidas, lo construyes con acciones que hagan que tú detengas la tasa de contagio, llegas al pico máximo y comienza el descenso. Hay otra realidad. Nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID-19, así como vivimos con la hepatitis, el VIH, la malaria, el sarampión, el dengue y cientos de enfermedades, pero tienes que tener un sistema de salud que garantice la vida. Nosotros tenemos que entender, y ha sido la razón de mi lucha, Vanessa, es que nosotros no podemos permitir que un hospital se le diga a cualquier venezolano, no hay terapia intensiva, no hay ambulancia, no hay oxígeno, no hay tratamiento. Ese es el punto real de la lucha, de la conversación y de lo que debemos nosotros empujar. Vamos al personal de salud, doctor Olivares. Lo que queríamos era cerrar la mortalidad total. Usted nos dice que la tasa de mortalidad es de las más altas del mundo, aun cuando el ejecutivo de Nicolás Maduro no lo reconoce como tal. Le preguntamos, ¿qué está causando esta alta mortalidad de los trabajadores del sector salud? ¿Cuáles son los factores? Usted es médico, o sea, ¿qué está incidiendo allí? Vanessa, hay varios factores. El primero y vergonzoso es que no hay agua en los hospitales. 68% de nuestros hospitales no tienen agua. O sea, no hay cómo lavarse las manos luego de un procedimiento, luego de ver a un paciente. 68% de los hospitales de Venezuela. Luego tenemos el material de protección. La clave para la prevención del personal de salud o de los sanitarios, como le dice en España, es el material de protección. El face shield, que es la mascarilla plástica, el tapaboca, el equipo de aislamiento, sobre todo cuando van a procedimientos invasivos en una terapia intensiva o en una emergencia, que tú puedas aislarte para no contaminarte en el sitio de mayor contagio, que es el hospital. En Venezuela no hay una buena capacidad o calidad de materiales de protección. 3, la misma condición del sistema de salud venezolano, la situación hospitalaria, la situación de hacinamiento, de las residencias médicas, de los aires acondicionados, de cómo funciona y cómo está deteriorado nuestra estructura hospitalaria. La mayoría de ella es de los años 50 y 60. Y yo debo decir, Vanessa, que en 20 años de revolución nada más se hizo el Hospital Cardiológico Infantil.
No hay un gran hospital nuevo en Venezuela. Se hizo los módulos barrio adentro. Hoy está el 70% de esos módulos cerrados y abandonados. Se hicieron los CDI. Hoy también están cerrados y abandonados. Es decir, no hay grandes hospitales que puedan abastecer o dar una oferta hospitalaria a nuestro país. Esto nos conlleva a que haya un impacto en la población hospitalaria, es decir, médicos, enfermeras, camilleros, bioanalistas, nutricionistas, que hoy llevan el impacto Maduro. La tasa de mortalidad es de 115 por 100.000 habitantes. Esto viene a ser, insisto, la más alta de la América Latina, casi que la más alta del mundo. No nos atrevemos a confirmar que es la más alta del mundo porque no hemos podido terminar de revisar país por país su data de mortalidad, pero seguro que es la más alta de América Latina. Doctor Olivares, con estas cifras que está compartiendo con nosotros hoy, 985 fallecidos con nombre y apellido, como usted lo aclara, 150 trabajadores del sector salud y la situación hospitalaria, ¿qué esperaría usted como médico y como dirigente que haga la Organización Panamericana de la Salud? Ahí hubo mucha crítica con el acuerdo que se llegó con ellos como intermediario con el gobierno de Nicolás Maduro. Los puntos radicales. Yo, Vanessa, soy diputado, pero primero que soy diputado soy médico. Y todo lo que yo pueda hacer para salvar una vida, lo voy a hacer. Todo lo que podamos hacer para salvar, aunque sea una vida en Venezuela, yo lo voy a hacer. Y si eso hace que critiquen, que digan que uno es patriota, traidor, yo no voy a entrar en ese debate. Y se hizo un esfuerzo con el doctor Castro, se logró un acuerdo con Nicolás Maduro para llevar material de protección a nuestros médicos, para hacer que haya, cómo hacer que los médicos de nuestros hospitales se protejan. Ya se ha hecho una entrega en 31 hospitales de Venezuela, ya se hizo una transferencia desde el gobierno legítimo y la Asamblea Nacional de $10 millones a OPS y $4 millones a la Cruz Roja para llevar a Venezuela material de protección, medicamentos e incluso ampliar la capacidad de hacer pruebas de laboratorio. Aquí viene la cosa absurda que uno no termina de entender y la política chimba de Nicolás Maduro. Sale inaugurando un laboratorio como si fuera obra de él. Mentira. Fue el dinero que se está recaudado, fue el dinero que se transfirió a OPS para establecer más capacidad de pruebas en Venezuela. Pero, insisto, esto no se trata de quién se toma una foto o de quién entrega una caja y aquí estoy ayudando, no. Se trata de que haya realmente capacidad de hacer pruebas, se trata realmente de que podamos salvar vidas, se trata realmente de que dejen de morir los médicos por COVID-19. ¿Tienen más recursos como parte de estos acuerdos políticos entre Maduro y Guaidó? Es decir, ¿hay más recursos para la OPS, para alguna área más en particular? Bueno, hoy la mayor carga está en OPS, ya se cumplió con la transferencia de recursos, ahora falta que ellos hagan las compras, eso lo hace OPS, que ellos coordinen qué van a llevar y lo lleven a Venezuela, eso no ha sucedido todavía. Nosotros estamos esperando que todo eso se haga realidad, que no se politice desde el punto de vista partidista, es decir, que no salga cualquiera a decir, aquí estoy entregando esto, mírenme la fotico. No, que llegue quien tenga que llegar, que llegue a nuestros médicos, nuestros pacientes, nuestras enfermeras. Ese ha sido el acuerdo con OPS y por eso es que OPS está en el medio, para que no haga eso Nicolás Maduro y para que no lo hagamos nosotros. Pero tampoco es aquí ahora nosotros no hacemos esas cosas. Entonces, aquí lo que se trata es de que llegue a nuestros hospitales y que OPS sea el vehículo fuera de la diatriba política que permita llevar la ayuda a los venezolanos que tanto la necesitan. Doctor Olivares, nos hablaba de las capacidades de terapia intensiva. 70% al día de hoy entre público y privado, hay uno más saturado que otro. ¿Cuándo vamos a llegar al 100%? Vamos a llegar al punto en que no va a haber terapia intensiva para nadie. Voy a hablar primero de la red pública, Vanessa. ¿Cómo no? 3 estados de Venezuela no tienen terapia intensiva. Amazonas, Tamacuro y el estado Bolívar. No tienen capacidad de terapia intensiva. Para que tengas una idea, tú y quienes nos ven, la Gran Caracas y Miranda tienen la mayor oferta hospitalaria del país. Hospital Vargas de Caracas, donde yo estudié medicina, Hospital Universitario de Caracas, donde hice mi posgrado, Hospital Miguel Pérez Carreño, Hospital Domingo Luciani, es decir, hay grandes hospitales ubicados en la región capital. A este momento no hay una cama de terapia intensiva disponible para pacientes con COVID-19 en la Gran Caracas. Entonces, ahora, ustedes que me ven, imagínense Apure, Monaga, Táchira, Trujillo o estados con menor capacidad o oferta hospitalaria. Para que tengas una idea, en Venezuela hay una oferta de deberían haber 1.200 camas de terapia intensiva por capacidad arquitectónica. Es decir, tú tienes que tener, según la OMS, 10% de tus camas arquitectónicas como camas de terapia intensiva. Claro. Deberíamos tener 1.200 camas de terapia intensiva. Vanessa, entre público y privado, llegamos a 400. Esa capacidad no aumentó nunca, ni siquiera en todos estos meses de cuarentena. No se hizo nada. No, porque Nicolás Maduro, improvisando, vino con la decisión del Poliedro de Caracas. El Poliedro de Caracas, primero que coloca al señor Potro Álvarez como jefe del Poliedro de Caracas, él lo podrá decir que es mentira, pero lo dijo. Y segundo, no tiene sentido, es una medida sin sentido lo que hizo, porque tú no tienes para qué hospitalizar al paciente asintomático.
Nosotros hubiésemos poder tenido todos esos recursos en el Hospital Universitario de Caracas y en vez de tener un poliedro de Caracas que no funciona, tuviésemos 800 camas listas y disponibles en el Hospital Universitario de Caracas con 33 posgrados, con médicos especialistas, con médicos residentes. Es decir, es hacer las cosas bien, es dejarse ayudar, es hacer la cosa, no algo nuevo, lo que está haciendo todo el mundo, lo que hacen todos los países del planeta Tierra, que es aumentar la capacidad hospitalaria y que es garantizar la capacidad de atención. Traduzco esto, que si tú, Vanessa, mañana te sientes mal, tú puedes decir, yo voy al hospital y me van a atender, me van a poner un oxígeno. Claro, por lo que usted dice, no hay terapia intensiva en la Gran Caracas. De entre públicos y privados, si vemos Nacional o Gran Caracas, ¿cuál es la capacidad? Del público, cero, ¿sí? Está todo lleno en la Gran Caracas. En la Gran Caracas. En privado todavía queda. A mí no me gusta decir, tenemos la información, pero por preservar, digamos, al sector privado, no decir la clínica tal o la clínica cual, pero todavía hay capacidad en las clínicas, a pesar de que ya están llegando al punto de colapso. Recordemos que, gracias a Dios, Vanessa, solamente el 15% de los pacientes con COVID-19 van a requerir atención hospitalaria. Y afortunadamente el 5% va a requerir algún sistema de terapia intensiva para ser atendido. Esto nos permite, bueno, que no haya un colapso tan rápido. Aquí viene la otra pregunta, que probablemente tú lo has pensado y quienes nos ven dirán, bueno, ¿cuándo llegará el colapso completo en Venezuela? Porque lo que pasó en Guayaquil fue una huelga de las personas que llevaban los cadáveres al cementerio. Por eso vimos esas imágenes de los carros y los ataúdes en las calles. Pero ya en Venezuela hay colapso hospitalario, no solo por el COVID, desde antes. Ya nuestros pacientes con cáncer no tenían tratamiento, ya nuestros pacientes renales protestaban toda la semana. Entonces, lo que yo quiero decirte con esto es no nos acostumbremos o no esperemos a ver algo peor. Ya hoy mueren venezolanos, ya hoy razones suficientes para luchar, para decir lo que está pasando. Ya hoy venezolanos con COVID no consiguen una ambulancia para ir al hospital. Ya hoy venezolanos con COVID no tienen la suerte de tener el hospitalito de Fuerte Tiuna. Y en estas condiciones, doctor Olivares, y se lo preguntamos, vamos a ver los sanitarios, si quiere. ¿Hay condiciones sanitarias para hacer elecciones en diciembre? Las elecciones de diciembre van a ser sobre el cadáver de médicos, enfermeras y de cientos de venezolanos. Nosotros estamos preparando ahorita ya la data para hacerla pública en los próximos días en la rueda de prensa que hacemos todas las semanas del impacto del COVID postelectoral. Para que tengas una idea de una data que ya tenemos consolidada, la República Dominicana hizo sus elecciones de manera perfecta, tiene un nuevo presidente, celebramos, felicitamos al nuevo presidente, pero en la campaña electoral hubo un incremento de 200% de los casos. Y luego de la elección, del evento electoral, hubo un incremento de 400% de los casos. ¿El sistema sanitario dominicano estaba preparado para eso? Sí. ¿En Estados Unidos van a haber elecciones? Nicolás Maduro lo dice cada rato, sí, pero el sistema sanitario de Estados Unidos no le va a decir a nadie, no hay, no te puedo atender, no hay ambulancia, no hay terapia intensiva. En Venezuela, si vamos a ese evento electoral de diciembre, va a haber un incremento de los casos. Y ¿De no cuánto? hay atención. ¿De cuánto estimaría usted? ¿200% también? Es el cálculo. Es lo que estamos esperando, hacer la revisión de todos los países que han tenido elecciones para intentar sacar una media. Esto es difícil extrapolarlo directamente porque es contar peras con manzanas. Son sociedades distintas, clima distinto, interacción social distinta, es distinto. Pero si pudiéramos tener lo que te puedo asegurar es que va a aumentar. Luego del evento electoral, luego de una campaña electoral, además como son las campañas tan intensas en nuestro país, del casa por casa, del debate, del evento, del meeting, de la caminata, vamos a tener aumento sin duda de los casos de COVID-19. Eso es indiscutible y no tiene ningún sentido, porque además te digo algo más, Vanessa, hay que comprar máquinas electorales porque se quemaron unas máquinas hace unos meses. De verdad, vamos a comprar 42.000 máquinas electorales en vez de comprar 1.200 ventiladores para tener terapia intensiva. O sea, de verdad es más importante la farsa electoral que salvarle la vida a los venezolanos. Yo creo que aquí hay un dilema muy grande que no es entre votar o no votar, es la pertinencia de la elección en medio de una pandemia. Es la necesidad de cumplir con un evento electoral para que cada quien haga una agenda política en vez de preservar la salud y la vida de los venezolanos. Porque, insisto, Vanessa, el COVID no dice, este es el primero justicia, déjame enfermarlo. Pero este es el PSUV, este no le va a hacer nada. No. Aquí todos nuestros dirigentes, aquí los jefes de patrulla, los jefes de cuadra, nuestro jefe municipal, nuestro jefe parroquial, de todos los partidos, se pueden enfermar, Vanessa. ¿Y hasta cuándo propondría usted suspenderlas, doctor Olivares? Desde la perspectiva del médico. Es decir, usted diría, no las hacemos en diciembre. ¿Cuándo las haría? ¿O no pondría fecha hasta ver qué pasa el año que viene con la epidemia? Yo no pondría fecha hasta que no empecemos a hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Aumentar la capacidad hospitalaria, aumentar la capacidad de pruebas PCR, tener realmente un número real, entregar la prueba PCR en 48 horas y tener más pruebas que casos positivos. Hasta que nosotros nos sintamos tranquilos de que si alguien se enferma puede ir a un hospital. Porque, Vanessa, la verdad es que
no todo el mundo puede ir al hospitalito Fuerte Tiuna, ni le montan una terapia intensiva en su casa. El dirigente de Primero Justicia, como el dirigente del PSUV, que se enferma en La Guaira, va a ir para Pariata. Y en Pariata no hay terapia intensiva. Entonces, no importa quién sea el dirigente, es que tiene que ser atendido y merece ser atendido. Entonces, eso hoy no está en Venezuela. Insisto, capacidad de pruebas, capacidad hospitalaria, aumento de las terapias intensivas y algo más, darle materiales de protección a los venezolanos. Vanessa, el sueldo mínimo en Venezuela son $4. Y lo que me dicen que cuesta una mascarilla, y lo que me dicen que cuesta una mascarilla es $1. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago mercado o me compro la mascarilla? Entonces, hay cosas más sencillas que hay que resolver antes de pensar en gastar plata en un volante, en un pendón o arriesgar a la gente en un evento electoral. Doctor Olivares, ¿qué piensa usted de los tratamientos que se están aplicando, de los protocolos de tratamiento que se están aplicando en Venezuela? El uso de la ivermectina, uso de acitromicina. Entendemos que todo esto está medianamente sistematizado, pero ¿qué deberíamos incorporar? ¿Qué deberíamos quitar? En redes sociales la gente pide desesperadamente Remdesivir. No lo hay para todo el mundo por los costos. ¿Qué haría usted? Bueno, primero, el punto número 1, cuando tú lees el Manual Sanitario Internacional, es comunicación efectiva, transparente y confianza en la población. Nicolás Maduro judicializó la pandemia. La gente tiene miedo. La gente decir tengo fiebre o COVID es sinónimo, me va a caer el SEBIN, el FAES, me van a llevar por un hotel. Entonces, eso ya es un grave error. Segundo, ¿cuál es la oferta oficial? La señora ministra de Ciencia y Tecnología nos ofrecía aceite de malojillo para curar el COVID. Luego el señor ministro de Salud nos ofrecía medicina homeopática, goticas de Prevengovir bajo la lengua y usted con eso no se enferma de COVID. En pleno siglo XXI, cuando la ciencia hoy está en su momento de mayor apogeo en buscar una solución a esto, tú no puedes ofrecerle a los venezolanos aceite de malojillo o Prevengovir. Acto seguido, vemos actos de irresponsabilidad de Maduro de decir, yo tengo una droga secreta, pero que no la voy a decir, como si él tuviese algún medicamento, un tratamiento distinto a lo que conoce la humanidad. Luego vino un comportamiento errático que gracias a Dios ya pararon, que era darle a todo el mundo cloroquina e hidroxicloroquina. Sí. Ya salieron estudios diciendo que no hay ningún beneficio en el tratamiento con cloroquina y hidroxicloroquina para los pacientes con COVID-19. Pero en Venezuela se le daba a todo el mundo y la gente se lo tomaba. Esto produce arritmias cardíacas, que es un medicamento complicado. Ahora, el medicamento de moda es el Remdesivir. Ahí parte de la culpa la tiene Nicolás Maduro cuando en cadena nacional habla de este medicamento, porque genera especulación y genera estafa. Hay muchas personas en Instagram vendiendo Remdesivir. Es una estafa. Esto es un medicamento, Vanessa, que cuesta en la India, donde se fabrica la mayor cantidad de él, $56 el vial. En Venezuela lo venden en $3,000 y $4,000. Esto saca lo peor de muchos venezolanos en medio de un momento como este, hacer negocio con la vida del otro, lo cual condenamos, lo cual no tiene sentido, pero Nicolás Maduro llevó a Venezuela 18,000 unidades de Remdesivir. ¿Y la crítica cuál es? No es que las haya llevado, porque el Remdesivir tiene una indicación específica en la literatura. El Remdesivir funciona para los pacientes que están vía a complicarse hacia terapia intensiva. En ese momento el Remdesivir funciona. Claro. Pero no hay un protocolo para garantizarlo. Un médico hoy de Apure, de Vargas, de Miranda, de Táchira, no sabe a quién tiene que darle el récipe para que le den Remdesivir. Claro, esas 18,000 unidades de Remdesivir que usted dice que trajo Maduro al país, ¿a quién se las han suministrado? ¿Para quién son? Bueno, en el hospitalito de Fuerte Tiuna, donde se atienden todos los jerarcas y el combo de los enchufados, hay. A todos los comandantes de guarnición y el alto mando les mandaron a su casa para que tengan Remdesivir en su casa. Es decir, se ha encargado de consentir a su sostén, que al final es un pequeño grupo de nuestra Fuerza Armada. Para los presos políticos no hay. Para los presos en una cárcel de Venezuela no hay. Para un hospital en Venezuela no hay. Si un médico hoy en cualquier estado tiene un paciente con COVID-19 con indicación, ¿a quién le hace el récipe? ¿A quién se lo envía? ¿Cómo le llega? Si un paciente hoy, si un joven como yo de 35 años tiene a sus padres con COVID-19, ¿a quién llama? ¿A dónde consigue Remdesivir? No existen los protocolos. Entonces, por eso es que insistí al principio que Maduro es responsable de toda la especulación y todo lo que sucede alrededor de Remdesivir, porque no hay un protocolo claro para acceder al medicamento, para tener acceso al medicamento y para que cualquier venezolano pueda ser beneficiado de ese tratamiento que, insisto, tiene una indicación específica. Pacientes que se están complicando antes de ir a terapia intensiva, es el momento donde el Remdesivir genera algún tipo de bienestar. Aún no es el gol estándar, aún no es el tratamiento efectivo, pero bueno, funciona y estamos en la obligación de aplicárselo a nuestros pacientes. Pero a todos, no para algunos y para otros no, claro. Totalmente. Doctor Olivares, sobre los ensayos de las vacunas en Venezuela, que el mandatario Nicolás Maduro insiste en que se va
a ensayar la vacuna, la propuesta de vacuna cubana, la propuesta de vacuna rusa. ¿Cuáles son sus consideraciones también como médico? Porque las academias han manifestado sus dudas por las mismas condiciones del país. Mira, Maduro anunciaba hace unos días que él espera que en octubre baje el COVID-19, como si esto fuera con un acto de brujería o con una sentencia de su TSJ. Pasa lo mismo con la vacuna. Tú no puedes sacar una sentencia del TSJ de Maduro que diga la vacuna sirve. O tú no puedes sacar un decreto o mandar al FAJ y al SEBIN y decir, mire, o la vacuna sirve o me la llevo presa. No funciona así. Las vacunas tienen procesos académicos, tienen procesos que hay que cumplir para garantizar que un ser humano se la coloque y no le pase nada, para hablarlo llanito. ¿Cuál es el error de Maduro? En ese intento de construir una falsa normalidad, él dice, ya tengo el tratamiento, los casos están bajando y ya tengo la vacuna. Las tres son mentiras. Los casos siguen aumentando, no hay tratamiento y no tiene la vacuna. ¿Cuál es la verdad? La vacuna rusa, que según The Lancet, que es una revista académica que todos aceptamos y respetamos, dice que la vacuna va muy bien. Sí. Yo no tengo problema con que sea, Vanessa, rusa, china, americana, israelí, colombiana. A mí no me importa. Lo que quiero es que haya la vacuna para ponérsela a mis papás, a los médicos, a tu papá, a mis abuelos y a todo el mundo. ¿Cuál es la mentira? Cuando la vacuna llega al país para fase de investigación, quiere decir que si se le pone a 1000 personas, a 500 personas se le pone la vacuna de verdad y a 500 se le pone nada. Para tú comparar. Claro. Para hacer un estudio de comparación, quién se enfermó, quién no se enfermó, qué efecto secundario hubo. Eso es lo que hay que decir a los venezolanos. Si usted quiere ser parte de la prueba, adelante. Pero no digas que tienes la vacuna. Di que vas a una fase de investigación donde unos venezolanos se van a vacunar con la vacuna, otros con agua, y tú vas a comparar si funcionó o no funcionó. Es decir, la falla allí es el consentimiento informado. ¿Sí? La falla allí no es la verdad. Claro. Exactamente. No decirle al venezolano qué es lo que está haciendo, para qué está sirviendo. Está sirviendo por un estudio de investigación. Yo no quisiera meter aquí el amarillismo de la política como conejillo de India, no. Así es la ciencia, hay que investigar, pero tú tienes que decidir. Mira, yo quiero ser voluntario. Claro. Yo me pongo eso aquí, yo me voy a arriesgar a ver si me pasa algo o no. Entonces, ese es el error que comete Maduro cuando lo que insinúa es que tiene la vacuna en ese, insisto, esa mentalidad política de construir una falsa normalidad en Venezuela. Ojalá llegue, Vanessa, insisto, nosotros estamos trabajando desde la Asamblea Nacional y el Gobierno Interino, hemos hablado ya con casi todos los países que están desarrollando la vacuna, viendo los estudios, revisando los estudios de comparación, la inmunogenicidad que produce, las defensas que produce, los efectos adversos que produce, para que Venezuela pueda tener acceso a ella. Aquí hay un punto adicional, abro un paréntesis, Nicolás Maduro le debe a la OMS desde hace 6 años 12 millones de dólares del Fondo Rotatorio de Vacunas, por eso es que no hay vacunas en Venezuela para otras enfermedades, por eso es que hay difteria en Venezuela, una enfermedad radicada hace 25 años, lo cual aleja aún más a Venezuela de la posibilidad de tener una vacuna. Mi posición personal, si la vacuna rusa funciona y académicamente está avalada y llega al país, vamos a ser los primeros que vamos a decir, la vacuna funciona, aquí está la literatura, hay que ponérsela. Insisto, no hay que estar en la diatriba política con temas como este. Ahora, doctor Olivares, entendemos entonces que ya desde la gestión de Guaidó se está garantizando los recursos y tratando de garantizar la vacuna cuando exista una vacuna, ¿sí? Totalmente, ya es una prioridad. Es una prioridad para la Estamos hablando del año que viene seguramente o cuando esté la vacuna. Cuando esté la vacuna. Yo insisto, no quisiera jugar a este jueguito que tienen muchos presidentes de tengo la vacuna, la voy a tener en 15 días, en un mes, cuando esté la vacuna. Porque además cuando esté la vacuna a disposición de nosotros. Porque que la fabrique la va a usar el primero. Sean los americanos, los chinos, los rusos, la fabrico, la uso en mi país y luego la exporto. Entonces, al final no hay nada como decir la verdad. A usted le puede gustar, usted se puede molestar conmigo, usted puede hacer sus planes, pero yo le digo la verdad. No jugar a la falsa expectativa, a la esperanza de la gente en un tema tan sensible como es la vida. O sea, no estamos hablando de una oferta electoral, de que yo te voy a construir esto. Estamos hablando de la tranquilidad de saber que tienes una vacuna y tu padre, tu abuelo, tu hijo, tu hermano está protegido contra una enfermedad mundial como es el COVID-19. Doctor Olivares, ¿qué se han planteado en cuanto a la bonificación Héroes de la Salud? ¿Va a haber nuevas entregas? Es decir, ¿qué propondría usted realizable realmente después de todo lo que costó esta primera entrega? Mira, de verdad que lo que hace Maduro de intentar impedir que la plataforma ATM funcione en Venezuela es deplorable, es miserable y es vergonzoso. El personal de salud en Venezuela es el que peor gana en todo el mundo, igual que cualquier venezolano. $100 no es suficiente, $300 no es suficiente, pero es una ayuda. Es alguien que dice, bueno, con estos $100 voy a hacer comida, me puedo quedar tranquilo en la guardia porque en mi casa hay comida, voy a pagar las deudas, lo que sea. No sé que la respuesta o la ofensiva de Maduro sea bloquear
la página web para que alguien no pueda recibir sus $100 es algo realmente que yo creo que todos debemos rechazar, porque a ti no te puede gustar una política, pero no tienes por qué hacerle daño al beneficiario. Tú puedes atacar esa política y decir lo que tú quieras, pero no le hagas daño al beneficiario que está en un hospital, en un ambulatorio, bien sea un trabajador, bien sea una camarera, bien sea un vigilante, un técnico de historias médicas, un bioanalista, un nutricionista, un odontólogo, un médico o una enfermera. Entonces, eso sin duda que es deplorable. Ya arrancó, ya se están haciendo los pagos al personal de salud. Se comenzó por los estados que han sido más golpeados y que han tenido mayor muerte de personal de salud. Se comenzó por el estado Zulia, se han avanzado ya en otros estados. Eso va avanzando bien, de manera responsable, coordinada y transparente para que llegue a los beneficiarios. Aquí se están pensando varios planes, hay varias propuestas, los trabajadores del área de educación, los otros trabajadores de la salud que ahora también quieren integrarse porque no pudieron inscribirse en la primera fase, otros trabajadores del área del país. Hay otro plan de 100%, que es entregarle a todos los venezolanos $100 como un bono para que... Ideas, hay varias, difícil es materializarlas, Vanessa. Aquí lo que yo diría es que no perdamos el foco. Nuestro foco es salir de Nicolás Maduro. Nuestro foco no puede ser intentar competir con políticas públicas e instaurar dos gobiernos en Venezuela. Nuestro mandato de la Asamblea o con el gobierno interino por el vacío de poder es llenar ese vacío de poder saliendo de Maduro para hacer las cosas distintas en Venezuela. Yo lo que no quisiera es que la ciudadanía entrara en una dinámica de, bueno, Maduro me da esto y Guaidó me da esto. No, ese no es nuestro mandato. Que en el camino por salir de Maduro pensamos en la gente y le ayudamos. Claro que sí, no hay duda. Por eso le preguntábamos, doctor Olivares, entendemos que están evaluando otras entregas, no solo para el sector salud, sino para todo el país o por sectores, ¿sí? Como usted decía, de educadores. Eso está en el debate, eso está en la mesa, estoy dando mi opinión. Al final la decisión la tomará el gobierno en pleno, la tomará el presidente del gobierno, dando mi opinión en lo que yo creo que debe ser nuestra visión. No perdamos el foco. Nuestra visión es salir de Nicolás Maduro por la vía que fuere, eso es otro tema, pero no es intentar convertir o ver quién es más bueno o quién ayuda más a la gente, porque no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es cambiar el modelo político venezolano, que haya una democracia, que haya libertad, principios, valores, educación y todo lo que aspiramos y tú sabes que queremos todos los venezolanos, insisto, sin importar su color político, porque si hay un punto hoy en común en todos los venezolanos es tener tranquilidad y tener paz en la vida cotidiana venezolana y recuperar su economía. Doctor Olivares, Nicolás Maduro lo acusa usted de vivir como un magnate en Colombia. ¿Cómo vive José Manuel Olivares en Colombia? ¿De qué vive? Mira, aquí me tiene sudando porque nos tocó trabajar en el campo. El exilio es muy complicado. Yo al final soy médico, homologué mi título de médico, estoy trabajando en Colombia con mi título de médico general homologado, no he podido homologar el de especialista, el del posgrado, y eso nos obligó a buscar otras alternativas. No sé si recordarás a Carlos Albornoz, quien fuera el presidente de FENAGA, que también está en el exilio que en Colombia, y Carlos Albornoz nos enseñó al diputado Paparoni y a mí, porque además estamos trabajando juntos, a trabajar la tierra, a sembrar, a producir. Ahorita salgo de aquí, vamos a sembrar unas hectáreas de maíz para hacer silo, para alimentar el ganado, para vender silo. Por eso es que me ves tanto sudando, porque acá donde estamos, en el llano colombiano, es bastante caliente y nos tocó trabajar, Vanessa. Así que esas acusaciones que nos hacía Maduro al final se caen por sí solas. Yo soy profesional y estudié una carrera en Venezuela, trabajo como médico y nos tocó también trabajar el campo. Yo sí tengo como justificar cada centavo. Yo sí puedo decir que jamás he vivido de la política. Yo creo que ni uno del régimen de Maduro puede decir o justificar su fortuna, sus mansiones en Estados Unidos, sus lujos, sus camionetas. Yo sí puedo decir que con el sudor de mi frente y con nuestro trabajo mantengo a mi hijo, mantengo a mi familia y hago política. No vivo de la política. Yo creo que al final una de las grandes lecciones que me ha quedado a mí este proceso es que uno no puede vivir de la política, sino de su profesión y dedicarle lo mejor de uno a la política. No porque tu jefe sea el que te da plata, sino porque tú tienes ideales, pensamientos y entiendes los problemas de la gente. ¿Espera poder trabajar como médico con ese título homologado que nos ha dicho que logró hacerlo? Totalmente. Estoy a la expectativa de poder solventar el título del posgrado y trabajar como radioterapeuta oncólogo, que es mi especialidad, que es mi posgrado, que es mi profesión. Creo que ya no voy a dejar el trabajo de la tierra, es un trabajo muy gratificante, como dice Albornoz, el que tiene un puño de ganado mantiene dignamente a su familia, el que trabaja la tierra, el que siembra, el que cosecha, y además yo creo que el producir alimento es algo que me llena de satisfacción, que es algo muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, no tiene nada que ver ni con la política, ni con la medicina, pero es parte de entender también, Vanessa, el trabajo del campesino, el trabajo del campo, entender lo que vale la producción, entender aún más lo complejo de la vida, de la política, lo que vale sembrar, lo que vale, lo que hay que hacer cuando se fumiga, lo que vive un campesino, lo que significa labrar la tierra, lo que vale una mazorca, lo que vale una bolsa de silo, lo que vale alimentar un ganado. Es aprender
desde el trabajo una actividad muy importante y que, bueno, y que al final me sirva como herramienta para entender aún más la política y entender aún más nuestra Venezuela. Y espero, bueno, muy pronto esta ¿De qué actividad. dependería su regreso? ¿De qué dependería su regreso a Venezuela, doctor Olivares? Yo no estuve entre las medidas que sacó Nicolás Maduro. Ahí hay varias teorías, yo no quiero entrar en cuentos. Yo lo que puedo decir es que hace 15 días Nicolás Maduro me llamó prófugo de la justicia, en el mismo momento que me insultaba, que me decía imbécil, como si con esto solucionara el problema de alguien. No me siento ofendido para nada. Y además ahí decía que soy prófugo de la justicia. Hace unos cuantos meses Jorge Rodríguez sacó una foto mía en televisión diciendo se busca José Manuel Olivares con mi rostro. Hace una semana Delcy Rodríguez también me amenazaba y me decía de todo porque yo sacaba las páginas, el número real, que en un acto de dignidad, el Instituto de Higiene Rafael Rangel sacó la cifra real de fallecidos, muy parecida a la nuestra. Entonces, ahí yo lo que he recibido son amenazas y ataques a la dictadura. No fui, como muchos otros parlamentarios, metido dentro de esta medida de indulto, lo cual nos corresponde seguir adelante, seguir luchando por la salud y la vida de los venezolanos, seguir trabajando la tierra y sin duda, Vanessa, seguir deseosos de volver a Venezuela. Si algo que yo quiero es volver a La Guaira. Yo tengo 2 años que no veo a mis padres, que no veo a mis tías, que no veo a mis tíos, que no veo a mis primos. Y bueno, toca seguir adelante, pero esto no va a significar que yo voy a salir a pedirle que por favor a Maduro me indulte para yo volver a Venezuela. Hay un proceso avanzando, lo respaldo. No te imaginas la alegría de que Juan Requesén esté en libertad, de que muchos estén en libertad. Falta mucha gente por estar en libertad. Siguen muchas personas militares que están secuestrados. Ojalá estas medidas se ampliaran y no haya ni una persona tras las rejas, pero insisto, eso no quiere decir que yo voy a dejar de hacer lo que hago para que Maduro me meta en una lista y pueda regresar a nuestro país. No puede estar por encima de nosotros que la lucha de millones de venezolanos por regresar, como vemos 5 millones afuera, o por vivir bien los que se encuentran todavía en Venezuela. Abusando de su tiempo de trabajo y del tiempo del Zoom, que ya nos debe tener así, volvemos a la epidemia y le preguntamos, 3 medidas que usted tomaría en este momento, en el punto en el que nos encontramos con esta expansión en el número de casos. Te lo voy a plantear al revés, Vanessa. Si nosotros tuviésemos hoy el Ministerio de Salud, o estuviésemos dirigiendo realmente el sistema de salud venezolano, tendríamos en este momento 16 laboratorios a nivel nacional haciendo prueba PCR. Es decir, estaríamos haciendo de 6.000 a 8.000 pruebas diarias y le estaríamos entregando en 48 horas. Ya hubiésemos habilitado las 1.200 camas de terapia intensiva que debe tener el país, que no es suficiente, pero por lo menos cumpliría el estándar internacional y daríamos la tranquilidad a los venezolanos de saber que en cada estado de Venezuela hay una cama intensiva disponible para atenderlo y darle soporte vital. 3, estaríamos haciendo un tracking digital de los contagios. Es decir, estaríamos sin tener miedo. O sea, que el venezolano me diga, me siento mal, tengo fiebre. No con el miedo que hoy tiene, porque si eso pasa le cae el SEBIN. Estaríamos en un sistema de monitoreo digital, un tracking digital para hacer diagnóstico y aislamiento temprano. Con esto ya estaríamos acercándonos al pico de la pandemia y estaríamos iniciando el descenso de los casos con medidas educativas y con el ciudadano como protagonista. Al final aquí el protagonista no es el médico, no es el epidemiólogo, es el ciudadano que sea la contención, que se lave las manos, que use la mascarilla, que si se siente mal sea responsable y diga me siento mal, me voy a ¿Usted aislar. mantendría el país en cuarentena en las actuales circunstancias, doctor Olivares? ¿Mantendría este esquema de 7x7? ¿Reforzaría la cuarentena? Porque sobre esto hay muchas dudas también y la economía Sí, está el así. 7x7 no tuvo sentido, el 7x7 no tiene sentido, no se hace en ninguna otra parte del mundo. Si nosotros estuviésemos ya haciendo lo que te acabo de decir, que son las pruebas PCR y las terapias intensivas, nosotros estaríamos ya hoy flexibilizando la pandemia porque tendríamos un descenso de los casos. Y porque además, insisto, Vanessa, vivimos con VIH, vivimos con hepatitis, con sarampión, con rubiola, con malaria. Hay que aprender a vivir con el COVID. Hay que tomar las medidas de protección, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. El problema está cuando no tienes capacidad de atención, que es el problema hoy en Venezuela. Cuando no tienes capacidad de atender a un venezolano. Nosotros hoy ya tendríamos cómo atender a los venezolanos, tendríamos el número y estimaciones reales de casos, no estaríamos mintiéndole al país y sin duda alguna ya habría una flexibilización real de la cuarentena y estaríamos con un ciudadano que cree en su gobierno, que confía en el sistema de salud, que acata las medidas y arranca su actividad económica y financiera. Insisto, una economía, una contracción total de la economía venezolana que requiere que el venezolano salga a producir y, bueno, y a mantener a su familia. En estas condiciones, ¿cuándo vamos a llegar al pico? Es decir, vamos a estar así con el 7x7 el año 2021 también, con 4.000 casos al día no registrados. Es decir, todo esto se va a mantener así. ¿Es lo que usted cree? Porque, insisto, si no hacemos nada, no se para la cuarentena, o sea, no se para el contagio.
Maduro yo creo que decidió sobre el cadáver de médicos, enfermeras y de muchos venezolanos construir una falsa normalidad. Yo creo que ellos en Miraflores sacaron una cuenta muy macabra que es, si son 27 millones, se está enfermando el 1%, 2% del país, eso es muy poco, sigamos adelante y el que se murió, se murió. Eso es macabro, eso existe, eso es doloroso porque estamos hablando de vidas, de cosas que no se van a recuperar, no estamos hablando de que perdiste el celular, estamos hablando, o perdiste los lentes, estamos hablando de que perdiste a tu mamá, tu papá, tu hermano. Esto nos lleva a que si nos acatamos a lo que dice la academia, a nuestros modelos matemáticos y algorítmicos, nosotros pudiéramos estar en diciembre en los 10.000 casos diarios. Hoy estamos en 3.000, 4.000. Entonces, eso quiere decir que va a haber más colapso hospitalario, menos capacidad de atención, y eso quiere decir que va a haber más venezolanos perdiendo su vida. Al final Maduro dirá, bueno, eso es el 1% de la población, sigamos adelante. Creo que es algo muy macabro, muy doloroso, y por eso es que yo insisto siempre, Vanessa, y aquí te robo un minuto, con ese mensaje a la Fuerza Armada. A ver, no importa, no les importa la democracia, ok, no les importa la libertad de expresión, ok, estamos hablando de vida, de la mamá del teniente, de la hermana del capitán. Hoy yo tengo 35 años, Vanessa, un capitán de la Fuerza Armada tiene mi edad. ¿Cuál es la diferencia de él y yo? Que yo estudié medicina y uso una bata blanca y él fue a la Fuerza Armada y usa un uniforme. Sí. Que yo tengo el mandato popular porque gané unas elecciones y por eso soy diputado y él tiene las armas de la República. Sí, pero tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, la misma visión de país. Mensaje? ¿Usted qué espera que haga la Fuerza Armada? ¿Que saquen por los pelos a Nicolás Maduro? No, nos salimos de lo médico, pero... No, es que yo no me anoto en eso. Yo no le estoy diciendo a la Fuerza Armada, póngale a Maduro un traje naranjado y mándelo para que se pudre en una cárcel. No, no hay transición sin las dos partes. Vanessa, si la Fuerza Armada mañana dice, mira, ¿sabes qué? Se acabó el sostén que le tenemos a Maduro. Mira, Maduro, ven acá, vamos a entendernos con esta gente y vamos a reconstruir el país. Y yo tengo que sentarme aquí al lado del que metió preso a mi hermano 11 meses, o tengo que sentarme aquí al lado del que destruyó el sistema. Lo tenemos que hacer, porque no hay transición sin las dos partes. No hay transición sin todo el país. No hay transición aplastando al otro. No hay transición diciendo al otro que lo vas a asesinar, lo vas a meter preso, que lo vas a llevar a una mazmorra por 1000 años. Eso no va a ocurrir. Pues por eso te digo, hoy la Fuerza Armada tiene la oportunidad no de devolvernos la democracia, de salvar vidas, de que hay un sistema de salud como debe ser, de que su papá, su mamá y su hermana no mueran, porque el sargento no va a Fuerte Tiuna, la tropa no va a Fuerte Tiuna, al hospitalito de Fuerte Tiuna, el capitán y el teniente que están en una alcabala no va a Fuerte Tiuna, eso está reservado por un mundito así. Por eso que yo sí le tengo teniendo, aunque me critiquen y cada vez que yo digo esto me caen encima, yo sí le sigo teniendo fe al venezolano con uniforme que tiene mi edad, insisto, que creció en la misma Venezuela que crecí yo, con los mismos códigos que crecí yo, con la misma educación e información, porque mientras yo estaba en la UCB, él estaba en la FOFAP, o estaba en la meseta de Mamo, o estaba en cualquier universidad, igual que yo estaba estudiando medicina, estaba estudiando para ser militar. Entonces no hay diferencia entre nosotros, Vanessa, y yo insisto, lo que yo le pido a la Fuerza Armada es que le diga al país, basta, señor Maduro, venga acá, señor Guaidó, oposición, señor Caprillo, como usted quiera, venga acá, vamos a arreglar esto, ¿qué hacemos? Se acabó la pelea, ya está, porque en medio de la pelea, destruyeron PDVSA, se mueren los venezolanos, no funcionan los hospitales, no hay economía, no hay conectividad internacional, no hay luz, no hay agua. Ese es mi punto. No es Fuerza Armada, asesinen a alguien o tumben a alguien. No, es que la realidad es que el sostén de Maduro es el sostén militar. Es el sostén de una cúpula militar porque votos no tiene, popularidad no tiene, reconocimiento internacional no tiene. 15% que lo apoya. 15, 20% que lo apoya y que debe ser escuchado también. Respetable y que está ahí y que hay que escucharlo, pero eso no le da para gobernar el país, eso no es la mayoría. Tampoco tenemos nosotros la mayoría, que es lo más triste. La mayoría del país está decepcionada, está cansada, está fastidiada. Entonces lo que quiero es que la Fuerza Armada represente esa mayoría del país y que con unas reglas claras definamos esto. Mira, ¿sabes que vamos al gobierno de emergencia nacional? Pues. El gobierno de emergencia nacional lo preside fulanito y están las dos partes y bueno, el que tenga que rendir cuenta rinde cuenta, el que no tenga que rendir no rinde y vamos a normalizar el país. Pero esa lógica de aplastar al otro, de amenazar al otro, no funciona, Vanessa, y no va a funcionar y no funciona en ninguna parte del mundo. Pongo dos ejemplos porque me encantan los ejemplos históricos. Mandela gobernó con Leclerc después de todo lo que le hizo a los sudafricanos. Sí. Pinochet fue ministro de la defensa y ahí estaba la democracia y era el ministro de la defensa. ¿Nosotros qué queremos? ¿Aplastar al otro? Insisto, metieron a mi hermano 11 meses preso. Y si yo tengo que sentarme al lado de él y darle la mano, ¿qué vamos a hacer? Y si cualquiera de nosotros tiene que hacerlo, creo que esa debe ser la visión que debe imperar, Vanessa, y no los polos radicales de la invasión, de te voy a aplastar, de te voy a meter preso. No, vamos a entenderlo, vamos con una salida a esto. Es por esto que aquí hay un gran debate en torno a la política de Enrique, la otra política. Sí, cómo no. Y lo que nos toca ¿Usted cómo se posiciona allí? Bueno, caímos en lo político inevitablemente. ¿Usted cómo se posiciona en ese debate?
Yo soy militante de un partido. Mi partido decidió que no va a participar en las elecciones. Yo respaldo la decisión de mi partido. Sí tenemos que luchar por condiciones electorales. No, creo que nunca debemos dejar de hacer eso. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la política de Enrique, pero es una política. Él plantea ahí las elecciones, él plantea contarse, él plantea condiciones electorales. Usted le puede gustar o no le puede gustar, pero él plantea una política de entendimiento. Así como Juan plantea una política. Aquí lo que no podemos hacer es plantear los debates políticos, Vanessa, desde la intolerancia o desde el traidor, no traidor, patriota, vendido, buena gente, mala gente, si votas eres bueno, si no votas eres malo. Porque ese dilema, ese plantear la política como una dicotomía es lo que nos tiene en el agujero que hoy estamos, en el agujero de no entendernos, de no podernos hablar, de que si Vanessa dice esto, entonces yo la ataco. ¿Pero por qué? Vamos a escuchar qué dice. Vanessa dijo en estos días, ¿por qué la amnistía que le dieron a la oposición no se las dan a personas del PSUV? ¿Y por qué no? Hay 20% del país que está inscrito en el PSUV, que cree en el PSUV. Así como yo digo, altos dirigentes del PSUV van al hospitalito de Fuerte Tiuna, pero la señora jefa del Consejo Comunal no va al hospitalito de Fuerte Tiuna, va al hospital de Pariata. Y ahí me preocupa ella, aunque nunca vaya a votar por mí. Claro. Entonces, cuando nosotros cambiemos y le devolvamos el sentido a la política, para mí, ¿qué es la política? Una herramienta para ayudar, una herramienta para servir y transformar realidades. Volvamos a eso, sin duda alguna, que volveremos a la senda del debate político, donde no hay buenos y malos, traidores y patriotas, sino donde hay ideas, se saca lo mejor de las ideas y se le invierte al país. Enrique tomó una decisión. Entiendo por lo que le escuché hace algunos días que aún no confirma su participación en el evento electoral porque no hay las condiciones. Yo lo acompaño en la lucha por condiciones electorales. Yo en la política, lo poco que soy es porque gané unas elecciones y además se las gané en Vargas, donde 18 años nunca habíamos ganado y luego de 18 años ganaron y yo perdí, seguí hasta que logramos ganar. Entonces, eso es lo que yo sé hacer. Hablar con la gente, ganarme su cariño, ganarme su confianza. Por eso es que yo siempre voy a luchar por condiciones electorales. Ahorita mi partido cree que no las hay. Nosotros estamos militantemente y responsablemente dentro de un partido, pero sí respaldo a Enrique Capriles en esa lucha por conseguir condiciones electorales. Un grave error que nosotros cometemos es desechar la ruta electoral, Claro. sea cual sea la elección, presidencial, diputado, nosotros jamás podemos salirnos de la senda electoral porque además hay que construir una mayoría que unifique al país, no una mayoría para seguir polarizando. Así que bueno, creo que el debate político seguirá complicado las últimas semanas, Vanessa, pero ojalá que logremos un entendimiento y por eso es que nunca dejo enviar ese mensaje a la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada debe ser el equilibrio entre las fuerzas políticas que permita que se mantenga la Constitución, la paz y la prosperidad, la salud y la vida de los venezolanos. Doctor Olivares, muchas gracias, mucha suerte. Gracias, Vanessa. Me tengo que ir a sembrar con el calor aquí, pero cuídate mucho, me alegró mucho verte y Gracias, espero que estés muy pronto. Cuídate, gracias. Gracias, doctor Olivares.